Durante el periodo clásico, floreció en los bosques tropicales de Mesoamérica una de las culturas más asombrosas de la historia de la humanidad, la cultura maya. Los mayas fueron una de las 6 cunas de la civilización humana. La cultura maya gobernó Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica, que esto era de 2000 a.C. hasta 250 de Cristo, hasta la época posclásica, de los 900 hasta los 1527 después de Cristo. Esta fue una de las civilizaciones más destacadas en la América originaria. Los mayas desarrollaron además una serie de elementos culturales distintivos en los campos de la arquitectura, la organización política, la iconografía, la escritura y el calendario. El Maya o país de los mayas se dividen en 3 zonas ecológicas: la península de Yucatán, la zona central de Petén y las tierras altas de Chiapas y Guatemala. En este periodo clásico, los mayas estaban en su época de máximo esplendor y su influencia por Teotihuacán era evidente. La sociedad de la cultura maya presenta rasgos peculiares que le hacen diferente de las otras sociedades mesoamericanas. Estos elementos eran el empleo de una escritura jeroglífica. Hay que recordar que los mayas eran politeístas. Esto significaba que ellos veneraban a más de un dios. El clásico temprano, que va desde los 250 hasta los 600 después de Cristo, fue durante esta etapa donde la civilización maya logra su máximo desarrollo en las artes, el calendario y la escritura jeroglífica. Nuevamente, hay notable incremento de la población como resultado de un mayor excedente de producción. La gran mayoría de los estudios coinciden que considerar la organización social de las tierras bajas como una sociedad estratificada y compleja a nivel de estado, con la existencia de especialistas de tiempo completo separados de la producción agrícola. Todo ello implicó la evolución de las tendencias aglutinadoras de los sistemas de parentesco antiguos y las formas de cohesión social adoptadas por las clases gobernantes. El principal elemento cristalizador de tal progreso en la mayoría de las sociedades pasadas o antiguas ha sido la religión, íntimamente ligada al poder. Esta siempre se proyecta para satisfacer las necesidades existenciales de los distintos grupos humanos. Los principales asentamientos en el área crecen en forma sin precedente, se erigen estelas y tableros con inscripciones jeroglíficas que legitiman el ascenso y la permanencia en el poder de los gobernantes, retratados en los relieves, en piedras y en estuco. Se incrementa también el comercio y se consolidan las relaciones con regiones distantes y circula gran cantidad de productos utilitarios, objetos suntuarios y avances culturales. También es evidente un notable aumento de los conflictos interétnicos y las disputas entre las distintas hegemonías imperantes, moviendo las fronteras entre los distintos señoríos. Dinámica acorde con el avance de la civilización que permaneció vigente por más de 8 centurias. Algunos asentamientos decrecen y se abandonan, al mismo tiempo que otros evolucionan y se convierten en las principales capitales regionales, reforzando el poder mediante alianzas y uniones matrimoniales como Palenque, Caracol, Copán, Tikal y Yachitlán. Durante este lapso son evidentes las relaciones culturales de Tikal, Copán y Caminaljuyu con la gran metrópolis de Teotihuacán en el altiplano mexicano. El periodo conocido como Clásico Tardío para la zona maya es un periodo que comprende del año 650 al 900 después de Cristo, cuyas características principales de este periodo se centran en una fuerte movilidad social, una reorganización de los asentamientos, una cierta inestabilidad política y la revisión de las ideas religiosas. Es importante señalar que este periodo es conocido también como un epleclástico entre las culturas del resto de Mesoamérica, pero entre los mayas recibió el nombre de Clásico Tardío, debido a que algunas ciudades mayas muestran una desfase con el avance de este periodo en Mesoamérica. ¿Por qué tuvo tanta importancia el Clásico Tardío? Porque Teotihuacán era una metrópoli con gran poder tanto económico como político y lo mantuvo durante 5 siglos. Algunos de los aspectos negativos del periodo Clásico Tardío de los mayas fue que sufrieron sequías durante el fin del periodo clásico y el inicio del periodo posclásico.
La respuesta a estas adversidades ambientales por parte de los mayas fue convertir bosques en complejos humedables y cavar canales para manejar la cantidad y la calidad del agua. ¿Cómo era la educación? En la educación del pueblo maya se enfatiza la formación de personas para que entren en conexión y comunicación con el cosmos, la naturaleza, el creador y formador, con los antepasados para la consecución plena de la vida. Durante el siglo IV, periodo conocido como Clásico Terminal, que abarca del 790 a 889 después de Cristo, en la mayor parte de los centros mayas de las tierras bajas se produce el abandono de ciudades importantes. En Palenque hay registros de un descenso considerable de población, así como un deterioro en la salud de los integrantes de élite secundaria. Durante el Clásico Tardío, en la vida militar permea los aspectos sociales de las culturas. Es por ello que las características de las zonas en donde se construyeron estas ciudades son estratégicas y defensivas. Durante el periodo clásico y posclásico de los mayas mantenían diversos sitios como palacios, milpas, templos, campos de batalla, pirámides y plazas, entre otros, que se consideraban lugares educativos. Específicamente en los palacios contaban con sitios específicos donde se impartía el conocimiento. Analizar con el video, podríamos decir que el periodo clásico mesoamericano, conocido también como el cuarto periodo de la prehistoria de América, abarcó desde el 200 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo, por lo que los mayas son celebrados por distintos aspectos de su avanzada cultura, es decir, inventaron el único sistema completo de escritura de América precolombina y desarrollaron un conocimiento propio en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios actuales de hoy en día que se conocen como El Salvador y Honduras. La maya se estableció a partir del abandono del nomadismo y el desarrollo de la agricultura, cuyos productos constituyeron durante siglos. El fundamento de la dieta maya consiste en maíz, frijol, calabaza y chile. Sus primeras ciudades surgieron alrededor del año 750 a.C. y hacia el 500 a.C. Ya habían alcanzado proporciones arquitectónicas monumentales, especialmente en sus grandes templos y centros ceremoniales. Los mayas hablaban un idioma diverso, derivado del protomaya ancestral en un conjunto de lenguas mayas. Estas dependían del reino en que se hablaban. Había una lengua huastecana, chiana, mamiana, entre otras. La mayoría de los textos mayas provenientes del periodo clásico estaban escritos en cholti clásico. Y pues, como en toda civilización, es muy importante recabar cómo se distinguían entre sociedad. Pues la sociedad maya se dividía en sus inicios entre una élite dominante y una masa de plebeyos. Posteriormente, al crecimiento de los estados mayas se distinguió entre sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos, funcionarios, campesinado y la servidumbre. Entre los aportes como de educación podríamos decir que la escritura maya pues fue un sistema completo de escritura jeroglífica, el único de toda América precolombina, como lo mencioné en un principio, cuyos primeros indicios se estiman entre los siglos I y II después de Cristo. Los mayas empleaban esta grafía para rotular vasijas, murales y estelas con fines tanto prácticos como rituales o religiosos.